¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están felices por lo que Dios está haciendo? Ahora sí como que ya me escucho un poquito más fuerte, ¿verdad? Que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 13. Cuando usted lo tenga me puede contestar con un fuerte amén. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Le voy a leer una versión diferente. Usted sabe que a mí me encanta traducción al lenguaje actual. Así de que le voy a compartir ese mismo verso, pero en esa traducción. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó aún más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, esto es lo que me gusta: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, oh Padre de los cielos, apartándome a mí, Señor, y poniéndote tú, Padre de los cielos, para que seas tú, Señor, el que hable en esta hermosa mañana, Señor. Sé tú manifestándote, Padre de los cielos. Sé tú obrando, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, amado hermano. Aleluya. Amado hermano, dice que el cobrador de impuestos, usted sabe el verso anterior, ¿verdad? Lo que estaba pasando en el verso anterior. Pero mire lo que este hombre hace. El cobrador de impuestos, dice, en cambio se quedó a un poco más atrás. Mire, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando yo, amado hermano, empecé, sabe, siempre me gusta comparar las diferentes versiones para poder sacar el mejor entendimiento de lo que Dios está tratando de querernos decir en su palabra. Y a mí me llamó mucho la atención al yo poder leer esta versión, pero lo que me llamó la atención en esta versión fue donde él se expresa y dice: ten compasión de mí. ¿Sabe? En el verso traducido con Reina Valera, él dice: Dios se propició a mí, pecador. Pero en traducción al lenguaje actual, mire, en Reina Valera está hablando de que en un pasado, él dice: Dios se propició a mí, pecador. Mas sin embargo, en traducción al lenguaje actual, él está diciendo: Dios, ten compasión de mí. O sea, está hablando del momento, está hablando en un tiempo presente. Él dice: ten compasión de mí. Eso llama mi atención, la compasión. Y cuando yo veo esa palabra, ¿sabe? Yo dije: ¿qué significa compasión? Empecé a preguntarme por qué esta persona está pidiéndole compasión a Dios. Y cuando yo empecé a buscar la definición de esta palabra, yo, amado hermano, la busqué en una traducción o en una forma de comprenderla bíblicamente, un significado bíblico. Y mire lo que encuentro en el significado. Dice, literalmente es sufrir juntos. Oiga lo que el hombre le está diciendo a Dios. Y oiga el significado de la palabra. Dice, es sufrir juntos. Tratar, dice, con emociones
es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Más intensa, dice, que la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Tal vez nos quedamos confundidos a la hora del significado, porque son varias palabras. Pero en pocas palabras, amado hermano, lo que este hombre le decía a Dios era: alivia. Él le decía: alivia, reduce, elimina por completo la situación dolorosa de mi pecado. Él estaba pidiendo por su pecado. Él le dijo: ten compasión de mí. O sea, le estaba diciendo a Dios: ponte en mi lugar, ve mi sufrimiento. Yo no puedo. Sé tú obrando. Sácame de este lugar. Más adelante, amado hermano, en el mismo capítulo, en el verso 35, si usted puede ir junto conmigo, mire lo que dice. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, o sea, la multitud iba caminando y el ciego estaba ahí y escuchó la multitud que pasaba. Preguntó qué era aquello. En pocas palabras, había un alboroto pasando por ahí. Él dijo: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando por aquí? Preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Imagínese usted, amado hermano, que Jesús tenga que detener todos sus planes. Imagínese, amado hermano, que Jesús tenga que parar su propósito porque hay alguien que está diciendo: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten mira, amado hermano, ¿usted cree que es importante usted para Jesús que Él tenga que pararse y ver qué es lo que usted quiere? ¿Para dónde iba Jesús? Él iba hacia Jerusalén, pero no había otro camino por el cual Él se podía ir a Jerusalén sin pasar por Jericó. Entonces, mire, el Señor preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela. Miren lo que Jesús le dice: recíbela. Tu fe te ha salvado. Y luego dice: vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá
hemos visto la mano de Dios obrando en nuestras vidas? ¿Cuántos de los que estamos en este lugar hemos visto cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas? Por eso le digo, amado hermano, que cuando yo decidí tomar este estudio, esta prédica, esta enseñanza para traerla hoy en la noche y empezar a escuchar los testimonios, yo dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿voy a exponer tu palabra o voy a confirmar lo que tú estás haciendo en el pueblo? Amado hermano, Dios ha puesto su oído para cada uno de nosotros. Él solamente quiere que tú y yo empecemos a hablarle. Y cuando usted le habla y Dios no responde, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Gritarle. No es que le va a gritar para darle una orden, es que le va a gritar porque usted está siendo necesitado, es porque usted tiene una necesidad. Usted le va a gritar. Mire, muchos le dirán, calla, no digas nada, quédate callado. Dios no es sordo, Dios te va a escuchar. Pero Jesús iba pasando y no escuchaba. Si no fue porque Él empezó a hablar más fuerte, a gritar más fuerte, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si Él no hubiera persistido, si Él no hubiera perseverado, ¿qué hubiese pasado? Él nunca hubiera adquirido ese milagro. El hombre oyó que Jesús pasaba. El ciego escuchó que Jesús pasaba. Y estaba desesperado por conseguir la atención de Jesús. ¿Cuántos estamos hoy en día desesperados por conseguir la atención de Jesús? En esta noche, ¿cuántos de nosotros estamos en realidad desesperados por conseguir la atención de Jesús? Cuando la hermana Lulú estaba en este lugar, ella decía, yo no sé el problema que tú tienes, yo no sé por lo que tú estás pasando. De igual manera yo lo repetí, pero usted sabe, usted se conoce. No espere a que alguien venga y interceda por usted. No espere a que alguien venga y empiece a clamar por usted. El ciego no se quedó esperando a que alguien le fuese a decir a Jesús, Jesús, allá anda un ciego que no sé qué quiere, pero te está gritando. Él insistió. ¿Cuántos estamos insistiendo en esta noche? ¿Cuántos estamos insistiendo en esa necesidad de esta noche? No importa que yo lo vea agobiado, no importa que usted me vea agobiado. Lo que importa es la perseverancia que usted y yo podamos tener para llamar la atención de Jesucristo. La atención de Dios. Él no se avergonzó. El ciego no se avergonzó. Aun cuando lo callaron, no se avergonzó. Y él no se cayó. Él no se quedó callado. Él decidió seguir perseverando. Su hija está enferma. Persevere. Dios no le contestó, persevere. Dios no contesta, persevere. Su familia no se ha entregado a Dios, persevere. Usted cumpla con lo suyo. Sígale clamando al Señor, sígale pidiendo al Señor. Usted no se tiene que cansar, usted tiene que seguir pidiendo a Dios, pero tiene que ser conforme con la voluntad de Él. Usted también tiene que ser conforme, usted tiene que también tener discernimiento a que si el propósito de Dios o la voluntad de Dios es diferente a lo que yo estoy pidiendo, tengo que aceptar también su voluntad. Pero no va a quedar de mí, no va a quedar de mí en que yo no pedí. Tenemos que pedir, tenemos que buscar la atención del Maestro. No tenemos que avergonzarnos, no tenemos que callar.
Mire, él sabía quién era Jesús. ¿Por qué usted cree que él sabía quién era Jesús? ¿Por qué usted piensa que él sabía que era Jesús? Piénselo en este momento. ¿Por qué él sabía quién era Jesús? Usted no va a llamar a alguien que usted no sabe quién es. Usted no va a buscar de alguien si no sabe quién es esa persona. Probablemente usted no lo conoce, pero ha escuchado. Probablemente usted no sabe quién es, pero ha escuchado. Si él no hubiera sabido quién era Jesús, no hubiese clamado a Jesús, no hubiese buscado a Jesús. Le hubieran dicho a él cuando él preguntó, no es Jesús de Nazaret. Oh, ¿tendrá alguna limosna para mí? Porque él estaba mendigando. La palabra lo dice así. Mas sin embargo, él sabía quién era Jesús, el hijo de David, es decir, el Mesías. Y no dejaba de gritar, mire, no dejaba de gritar por misericordia. ¿Has dejado tú de gritar la misericordia de Dios en tu vida? Por glotones, mandó a decir. Y lo mandó a decir él. Ya dice, entramos en el conformismo. Ya no necesitamos, ya estamos aquí quietos, nos estamos gozando en esta hermosa noche, ¿verdad? Nos sentimos satisfechos, nos sentimos llenos, pero ¿eso va a impedir a que sigamos clamando? ¿Eso va a impedir a que nosotros sigamos perseverando en la necesidad? ¿Eso va a impedir a que nosotros sigamos avanzando en el Señor? Cada día tiene que ser más grande el hambre de Dios en nuestras vidas. Nosotros no venimos a la iglesia por quedar bien con el hermano. Nosotros no venimos a la iglesia por quedar bien con nuestro pastor. Nosotros venimos a la iglesia porque necesitamos tener la atención de Jesucristo. Porque el hombre no va a poder hacer nada por mí. Es Dios, es Jesucristo el que va a hacer la obra. Que Él va a usar el hombre es algo diferente. Dios va a usar el hombre porque Él no va a bajar del trono. Él tiene a su gente que obra. Mire, dio voces. Este hombre dio voces. Es decir, amado hermano, un grito ordinario, fuerte, para llamar la atención de Jesús. Amado hermano, no te avergüences por tu voz. No te avergüences por tu voz. No importa cómo grites. Así lo criticaron a él y lo mandaron a callar. Le dijeron, calla. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Él más gritó, exactamente. Él siguió insistiendo. A mí me pueda ofender la forma en que tú pides al Señor. A mí me puede llegar a ofender la forma en que tú le hablas al Señor. Pero esa es la forma en la cual tú vas a conseguir la atención del Señor en tu vida. Claro, y la mía también. Y probablemente yo te diga, calla. Pero allá tú si me escuchas a mí. Allá tú si escuchas lo que yo te estoy diciendo. Tenemos que llamar la atención del maestro. Mire, dice, dio voces diciendo, es decir, un grito instintivo de emoción incontrolable. Está muy fea esa definición así, ¿verdad? Como que, ¿qué cosa dijo este hombre ahí? Mire, dice, es decir, un grito instintivo de emoción incontrolable. Un grito casi animal. Oiga lo que la hermana dice. ¿Sabe que este hombre no, la Biblia no registra en qué lugar de la multitud él estaba?
Pero cuando la multitud iba pasando, ¿en qué lugar él estaba? Él no sabe, la multitud, usted puede estar junto al camino, pero si esa multitud lo puede hasta arrollar a uno. ¿Me entiende? Y Jesús escuchó. O sea, usted grite. Usted sigue insistiendo en esa necesidad, en ese problema. Pero como mi hermana dijo, en la intimidad, desbórdese. En la intimidad, amado hermano, quiébrese. ¿Sabe? Ahí sí usted haga y deshaga como usted quiera. Porque en lo secreto, lo que pides en lo secreto, su palabra dice que en lo público, entonces sí, mire, va a venir Dios y va a enviar a su hijo. Me refiero a uno de sus hijos acá, nosotros, no me refiero a Jesús. Va a mandar a uno de sus hijos a que te dé esa palabra de confirmación, a que te dé eso que tú tanto estás pidiendo. Ten misericordia de mí. El ciego sabía que necesitaba la misericordia de Jesús. ¿Cuántos saben que necesitan la misericordia de Jesús en esta noche? Todos los que estamos en este lugar sabemos que necesitamos la misericordia de Jesús. El ciego no pensaba que si Dios le debía a él. ¿Sabe? Él no estaba pensando, no, es que Dios a mí me debe. Y yo voy a demandar porque Él me debe. Cuando una persona debe, ¿sabe? Está obligado a pagar. Mas sin embargo, él sabía que Dios no le debía absolutamente nada. Él simplemente quería de la misericordia de Dios. Eso era lo que él estaba buscando. En el verso 40 del mismo capítulo al 43, mire lo que dice. Jesús, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Mire qué interesante. Usted va corriendo en su vehículo a 100 millas por hora. No lo haga, por favor. Este solamente es un ejemplo. Usted va corriendo en su vehículo a 100 millas por hora y de repente usted escucha un grito, el cual le llama su atención y usted para de 100 a 0. ¿Qué es lo que pasa, amado hermano? Cuando él va, ¿sabe? Jesús se tiene que detener. Jesús iba hacia Jerusalén. Él llevaba ya su rumbo trazado. Su plan no era quedarse por ahí un rato, ¿sabe? Jesús vino a cumplir una palabra. Jesús vino a cumplir un propósito. Mas sin embargo, en el camino del propósito, Él escuchó a alguien clamando y Él tuvo que parar todos sus planes. Tuvo que detenerse. Y mire lo que dice, mandó a traerle a su presencia y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Imagínese Jesús parando toda la multitud, porque para que esa multitud se parara, porque no lo seguían 100 ni 200. Jesús tuvo que parar a medio mundo. ¿Sabe que ahorita se paran todos? ¿Quién es el que grita? Escuché un grito, vayan a traerlo. Él llega a su presencia y ni siquiera le preguntó su nombre, nada de eso. Simplemente le dice, ¿qué quieres que te haga? Si en esta noche Jesús le pregunta a usted, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le responderías? Piénsalo y medítalo en ello. ¿Qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio. No pasó mucho tiempo. Dice que y luego vio. Y le seguía glorificando a Dios. O sea, recibió su milagro y le siguió glorificando a Dios. O sea, él fue junto con Jesús.
Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. O sea, que hasta lo que te dicen calla, van a alabar a Dios cuando vean lo que Dios está haciendo en tu vida. Van a glorificar a Dios porque van a ver que tú perseveraste y alcanzaste a tener la atención de Jesús. Gloria a ti, Señor. Jesús entonces deteniéndose, mira, amado hermano, nada podía detener un viaje a Jerusalén. Sin embargo, Él se detuvo para responder a una petición persistente por misericordia. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo el Señor. Esta es una maravillosa y simple cuestión que no ha parado de preguntar Dios. Siempre Dios pregunta, ¿qué quieres que te haga?